Bienvenidos, una alegría enorme saludarles en el inicio de un ciclo nuevo aquí en Canal Luz con este programa La Palabra, un día especial para mí y para todos los que formamos parte de Canal Luz, porque claro, el conductor habitual de este programa ya no está entre nosotros, aunque como la palabra de Dios lo explica, los que parten, los que duermen, los que descansan en el Señor, sus obras continúan. Y yo creo que ese legado, esa presencia de todo lo que ha sido su trabajo, me estoy refiriendo al trabajo de mi padre, el pastor José María Silvestri, nos sigue acompañando. Y es un día, decía, un poco de emociones encontradas, la alegría de volver a este ciclo de programas tan importantes en esta pantalla, y la tristeza también porque ya no está entre nosotros quien amamos tanto. Quiero agradecer especialmente al apóstol, al pastor Norberto Carlini, que con las ganas de siempre tenga la voluntad de iniciar este nuevo ciclo. Pastor Norberto Carlini, gracias por venir un año más. Gracias a vos, Pablo. La verdad que cuando estabas hablando me sentía tan unido y ligado a las palabras que estabas hablando, porque no dicho por mí, dicho por mucha gente, teníamos un feeling con papá, que nos veíamos en las miradas, nos dábamos cuenta que lo que queríamos decir, la participación, su aporte era tan oportuno y tan lindo que me daba pie para rematar ciertas cosas. Y bueno, Dios ha querido así que Él esté ya ganándonos la delantera y nosotros seguimos en el trabajo. Aquí estamos. La vida nuestra está fundada, camina en función a la palabra de Dios. Es para nosotros el eje fundamental de nuestra existencia. Y este programa se llama La Palabra de Dios, tiene como objetivo tratar de presentarle ese plato. Cuando digo plato, pensando en comida, porque la palabra de Dios es verdadero pan para el espíritu, ¿no? Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pastor Norberto Carlini. Hoy quiero compartir una palabra, Pablo, y en este reinicio surgió esta palabra por una situación que la voy a ir mencionando más adelante, que hoy la gente está viviendo mucho, que tiene que ver con la gente que se frena en su fracaso o que se monta arriba de un éxito. A la luz de la palabra vamos a descubrir que no es bueno ni una cosa ni la otra, que tenemos que tener otro tipo de fundamento. Y la historia que quiero leer, que me va a dar pie para analizar esto, se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, que lleva como título La pesca milagrosa. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Aquí volvemos al tema de nuestro programa. La gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. No nos enfatiza en la escritura que buscaba un milagro, buscaba tocar a Jesús, quería oír lo que el Señor tenía para darle, esa palabra que es espíritu y vida. Verso 2 dice que vio dos barcas, Jesús, que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Por qué lavaban sus redes? Habían terminado la tarea. Cuando se termina una tarea de que han salido a pescar, lo próximo que hacen es lavar sus redes, pero con una diferencia. Por lo que dice más adelante el apóstol Pedro, había sido una noche de fracaso, no habían podido pescar absolutamente nada. El Señor se dirige justamente a estos muchachos que estaban en las barcas de los fracasados. Entró, verso 3, en una de aquellas barcas, la cual era la de Simón, y le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Me detengo un minuto aquí para compartir un pensamiento
¿Cómo habrá estado el estado de ánimo de Pedro? Llegó y dijo, no tengo nada para llevar a casa, ni poder pescar, comer un pescadito fresco. No tengo nada para llevar al mercado para vender, no voy a tener dinero. Siempre regresar sin nada, una sensación de fracaso, de frustración, volver a casa antes de tiempo. Y resulta que ahora aparece un predicador que quiere usar su barca de plataforma. No tenía para mí, Pedro, muchas ganas de escucharlo a Jesús. No era un gran día para discursos, ¿no? Pero Jesús le pide a él que le ayude a retirar la barca para usarla como plataforma y como parlante retirada de la orilla. Y él accedió, pero tuvo que recibir toda la enseñanza de lo que la gente anhelaba, que era oír la palabra del Señor. Pero dice inmediatamente el verso 4 que cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Aquí hay algunas situaciones de las cuales quiero llamar la atención. Jesús los manda a bogar mar adentro, a un lugar determinado, específico. No le dijo vayan a pescar nomás. Segundo, lo envía en una hora inapropiada. Ellos estaban lavando las redes, ya de día, la noche había sido mala, fracasada, y lo manda de día a pescar. Claro que luego Pedro reacciona y le dice, Señor, yo voy a usar las palabras que usaría yo fuera Pedro. Señor, vos sabés mucho de teología, del cielo, pero de pesca, déjame a mí. Déjame a mí que yo tengo oficio. No me mandé a esta hora, que voy a hacer la vergüenza de los compañeros. No me mandé mar adentro de día. Toda la noche pescamos, no pescamos nada. Hoy no hay pique, hoy no es día. Pero el Señor mirándolo con atención e insistiéndole que vaya al lugar que le había determinado, Él dice una palabra que a mí me llama la atención. Está cargada de fe, pero también está cargada de un acto de quitarse la responsabilidad encima. Lo voy a hacer, pero en tu palabra y en tu nombre voy a echar la red. Para mí, analizo, como diciendo, si me va mal y se rían de mí, la culpa la va a tener vos que me mandás, porque yo no iría después de un fracaso, después de haber pasado toda la noche sin nada, me mandaba a pescar. Y él fue. Yo me imagino ver a todos los pescadores. ¿A dónde vuelve Pedro ahora, a esta hora del día? ¿Qué va a ir a hacer ahora a pescar si esta hora no es hora de pesca? Y él iba mar adentro. Pero en obediencia a la palabra del Señor, un mandato que el Señor le dio en fe y en obediencia, dice el versículo 6, que habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces que la red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Ahora, quiero comparar las dos escenas. Una noche de frustración que lo único que tenían redes sucia. Un día fuera de momento y de ocasión, trayendo no solamente una red llena, trayendo dos barcas llenas de peces que se hundían. Fue tan grande la conmoción a él y a sus compañeros, a sus discípulos, que cuando comienzan a volver para la orilla, venían con las barcas uniéndose, dice el verso 7, cargados de peces, y venían con un corazón conmovido los muchachos. Dice que cuando ve esto, versículo 8, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pescador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él. Asimismo de Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro.
Pero Jesús le dijo, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombre. Quisiera ir vanando alguna de estas cosas porque cada palabra de esto tiene un sentido. Yo siempre me gusta ponerme en el traje de las personas que experimentan estas cosas. Yo cuando Pedro ve la gran cantidad de peces, mi tristeza de frustración se hubiera cambiado en gozo, en alegría, y hubiera cambiado la idea. No, ahora me voy a abrir una empresa pesquera y le voy a poner en el nombre de Jesús, o por tu palabra he hecho la red, y me pongo a vender pescado y sé que voy a prosperar y todo. Además pensá que ese era su oficio. Correcto. Era su empresa, ¿no? Y de alguna manera es la línea que todos tomamos cuando uno ve una bendición de Dios. Bueno, lo voy a hacer en el Señor, con su fuerza. Y hubiera sido lógico si lo hubiera querido hacer. Pero algo me sorprende, que él con el testimonio de los peces en la barca, él cae de rodilla delante de Jesús. Y dice el verso que él cae de rodilla por el temor que le había invadido al ver la pesca. ¿Qué vio en esa pesca? Una intervención milagrosa del Señor, donde él se da cuenta quién era él, porque dice, soy un hombre pecador frente al milagro, pero se da cuenta quién es Jesús, que en una noche de fracaso, en un día de frustración, el Señor da la vuelta y lo transforma en un día de gran prosperidad y de bendición. No tenía explicación. Pero fue tan grande la conmoción, dice, que todos sus compañeros sintieron el mismo sentimiento. Ahora me llama la atención las palabras de Jesús, que el Señor le dice, yo te haré, no te preocupes, Pedro, yo te haré pescador de hombres de ahora en más. Como haciendo una relación entre el milagro que había visto de los peces al hecho, una palabra profética que Dios le da, lo que iba a ser de su futuro. Bajo el shock de la conmoción que le estaba hablando el Señor Jesús a Pedro, él no entendía qué significaba esto, que Dios lo iba a hacer pescador de hombre. Pero fíjate, Pablo, que esto es una promesa profética que se cumple luego, porque Pedro vino a ser el primer pescador de hombres en el Pentecostés, cuando por su palabra se convirtieron 3.000 personas, y es el primer pescador de gente con el pueblo pagano, gentil, en la casa de Cornelio, cuando él predica y se convierte tanta gente. Pero a mí me llama la atención algo interesante. Fue tan grande el impacto que lo que él ve en ese milagro de la multiplicación de la cantidad de pesca milagrosa, que el texto final 11 dice que cuando llegaron a tierra y trajeron las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Y aquí noto algo que es lo que yo decía al principio. Él no se negó a entregarle su barca al Señor en aquella mañana temprano de frustración. ¿Qué puede hacer el Señor con un pobre desgraciado que viene frustrado, caído, desanimado y tener una barca ahí vacía? Servía para algo, Dios la usó. Y cuando él pensó en un momento que el valor estaba en la barca llena de peces, porque era el fruto de la bendición milagrosa de Dios, no le prestó importancia, lo dejó de lado, dejó la enorme cantidad de peces, no sé qué habrán hecho, lo habrán repartido, lo habrán regalado, pero dice que dejándolo todo, le siguió a Jesús. Fue tan fuerte el llamado que él dijo, yo no puedo seguir más con esto. El episodio de la barca de Jesús enseñando, de esa barca de fracaso, de esas redes sucias pero vacías de fruto y de esa obediencia de Pedro y el milagro, lo pone a Pedro, como estás diciendo, frente a la revelación de quién es Él. Claro. Y quién está frente a Él también. Descubrir a Dios y descubrirse a uno. Y a partir de ahí, la decisión que estás
diciendo, Pedro, cambia mi vida. objetivo de vida, ya, Claro. ya mi vida no puede seguir, no puede ser nunca más la misma. Es posible que ese encuentro, porque ahí estaba Jesús, él lo estaba escuchando, él estaba hablando desde la barca, pero ante la revelación de quién era Jesús y verse a sí mismo quién era él, ya él no puede ser el mismo, ya no puede volver atrás. Evidentemente el encuentro con Jesús nos plantea un cambio, pero rotundo, pero que se da de forma espontánea, ¿no? Se da de forma casi natural. Vamos a seguir mirando este episodio. Yo creo que el pastor Norberto Carlini nos presentó el panorama de esta historia muy conocida del Evangelio, pero que tiene tanta riqueza, que pasó hace 2000 años, pero sigue teniendo valor esta palabra, la palabra de Dios, para nuestros días. Para su vida estoy seguro que también, en este día que nos está escuchando. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con este programa de la palabra, el pastor Norberto Carlini, abriendo el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 5, la pesca milagrosa. Ya volvemos.